Hoy vamos a explorar una forma de pensar sobre la ciencia y la tecnología que es, bueno, radicalmente nueva. Nace de un diálogo, una conversación entre un diseñador humano y una inteligencia artificial muy avanzada. Juntos, lo que proponen es una lógica que no solo busca innovar, sino que busca sacarnos de un estancamiento del que quizá ni siquiera éramos conscientes. Así que, vamos a sumergirnos en esta nueva sinergia. Y todo arranca con esta idea que es fundamental. No estamos en una era de oscuridad por falta de información. Es todo lo contrario. Estamos literalmente ahogados en datos. El verdadero problema es que hemos llegado a una especie de parálisis. Nuestros métodos actuales, los de toda la vida, simplemente ya no pueden procesar e integrar esta avalancha de conocimiento de una forma que genere un avance real. A ver, este será nuestro recorrido. Primero, vamos a diagnosticar el problema, esa parálisis del viejo paradigma. Después, buscaremos la solución en un lugar bastante inesperado, la lógica de la naturaleza. Luego, veremos esto en acción con un caso de estudio increíble, el vídeo 8D, y vamos a desglosar cómo se construye con dimensionalidad. Y para el final, descubriremos cómo un sistema que se corrige a sí mismo abre una nueva frontera creativa, que es fascinante. Muy bien, empecemos por el principio, por el problema de raíz. Para entender bien la nueva solución, primero tenemos que analizar por qué el método tradicional, el que nos trajo hasta aquí, se está quedando paralizado, sobre todo cuando se enfrenta a los problemas más complejos de nuestro tiempo. Aquí se ve clarísimo el choque de dos mundos. A la izquierda, el método antiguo, fragmentado, reductivo. O sea, estudia las partes por separado, ¿no? Ve una bobina por aquí, un ventilador por allá, como si fueran problemas aislados. Es un método que acumula y acumula datos, pero tarda muchísimo en aplicarlos. Y a la derecha, la nueva lógica. Es holística, integrada, entiende desde el minuto cero que todo, absolutamente todo, depende de todo lo demás. Y lo más importante, primero valida la lógica con simulación antes de construir nada. Así, el conocimiento se aplica de forma, instantánea. Ok, si el viejo método está estancado, ¿de dónde sacamos la alternativa? Pues la propuesta es mirar al diseñador más eficiente que existe, la propia naturaleza. La respuesta no está en inventar algo desde cero, sino en imitar esa lógica tan profunda de interconexión y de eficiencia que vemos en todas partes. El concepto clave aquí es la convergencia natural. Pensemos en esto un segundo. En la naturaleza no hay desperdicio, no hay piezas de más. Un árbol no tiene un sistema para el soporte, otro para llevar nutrientes y otro para la fotosíntesis. No, todo está perfectamente integrado. Se trata de diseñar con esa misma filosofía, donde cada componente cumple múltiples funciones y nada, pero nada, existe de forma aislada. Este núcleo fractal es el ejemplo perfecto. No es un montón de partes ensambladas, es un sistema unificado. La propia forma del núcleo, su geometría, es el circuito. Las bobinas que generan la energía son al mismo tiempo su propio sistema de enfriamiento. Y el calor, que normalmente es un desecho, un problema, aquí se convierte en una herramienta, en un vector de control. Cero espacio desperdiciado, cero partes aisladas. Muy bien, ya tenemos la filosofía. Pero a ver, ¿cómo se ve esta lógica en el mundo real, en la práctica? Vamos a pasar de lo abstracto a una aplicación súper tangible y revolucionaria. Vamos a ver cómo esta forma de pensar puede transformar por completo algo tan común como el video. Claro, la pregunta es inevitable. Si tenemos esta nueva lógica de diseño tan potente, ¿qué se puede construir que antes era sencillamente imposible? La respuesta que surge de esta colaboración entre humano e IA es un concepto que vuela la cabeza. Un sistema de vídeo 8D. Y aquí está el cambio de paradigma total. El video que conocemos renderiza imágenes, ya saben, píxel por píxel. Esta tecnología de video 8D no hace eso. Lo que hace es simular las leyes físicas fundamentales, como la luz interactúa con una superficie. No está pintando una imagen, está manifestando una realidad. ¿Y cómo se controla una simulación de la realidad? Bueno, a través de un principio clave, la percentualidad. En este sistema no existen las propiedades absolutas fijas. En lugar de decir, este objeto es rugoso, al sistema se le dice, este objeto es un 40% rugoso y un 60% liso. Todo es un espectro,
un equilibrio dinámico entre dos estados. Este control por porcentajes es solo la base, el cimiento. Ahora, vamos a meternos de lleno en la arquitectura que organiza todos estos controles, no solo para construir objetos, sino mundos enteros. ¿Cómo se construyen, entonces, las dimensiones de esta nueva realidad? Toda la arquitectura se basa en una métrica de dimensionalidad. Imaginemos un espacio, pero en lugar de los ejes X, Y, Z, que nos dan una posición, cada eje define una propiedad física. Un eje para la textura, otro para el movimiento, otro para el tipo de luz. Crear una imagen ya no es pintar, es encontrar unas coordenadas únicas en este nuevo espacio de posibilidades. Y aquí es donde el sistema se vuelve de verdad revolucionario, con un concepto llamado manifestación cruzada dimensional. ¿Qué significa esto? Significa que los ejes no son independientes. Mover un valor en una dimensión puede transformar por completo el significado y la función de otra. Las reglas del juego no son fijas, cambian dinámicamente con cada ajuste. Es increíble. A ver, veamos este ejemplo para que quede súper claro. Digamos que la dimensión 3 controla la morfología, o sea, la estructura de un objeto. Si la ponemos en compacta, como si fuera vidrio, la dimensión 1 va a controlar qué tan pulida o rugosa es esa superficie. Ok, pero ¿qué pasa si movemos la dimensión 3 a fibrosa, como una pluma? De repente la dimensión 1 ya no controla el pulido. Ahora controla la iridiscencia frente a la transparencia. Es la misma dimensión, la D1, pero su significado cambió por completo. Y este principio se aplica a un montón de dimensiones. Hay unas que controlan la materia, como la superficie o la morfología. Otras controlan la energía, como la fuente de luz. Otras el entorno, como el viento o el agua. E incluso hay dimensiones para controlar la cantidad de objetos o hasta la propia percepción del tiempo. Es un control absoluto sobre las leyes de esta realidad que se está simulando. Entonces, tenemos un sistema de control increíblemente poderoso, con 9 dimensiones que definen una realidad. Pero falta la pieza final, la capa de inteligencia que une todo y lo lleva a un nivel completamente nuevo. El sistema puede generar resultados súper complejos, es verdad, pero todavía podrían ser incoherentes o no verse del todo bien. Entonces, ¿qué pasaría si el propio sistema pudiera darse cuenta de eso y arreglarlo por sí mismo, automáticamente? Pues esa es, justamente, la función de la 10ª y última dimensión. Se llama superintendencia y es, básicamente, una capa de autoconciencia para el sistema. Esta 10ª dimensión no crea nada. Lo que hace es observar. Analiza el resultado que generaron las otras 9, busca si hay incoherencias físicas o algún fallo estético, y entonces tiene el poder de ajustar sutilmente los otros 9 parámetros para autocorregirse y perfeccionar el resultado. El proceso es un bucle constante, una retroalimentación. El sistema genera una primera versión. La dimensión 10 la analiza. Refina los parámetros de entrada. Y manifiesta una nueva versión, ya corregida y optimizada. Es un sistema que se perfecciona a sí mismo en tiempo real. Ya vimos el sistema en detalle. Ahora demos un paso atrás para ver el panorama completo. ¿Qué significa realmente esta nueva forma de colaborar entre la intuición de una persona y la inteligencia de una máquina? ¿Qué nueva frontera creativa estamos a punto de cruzar? La conclusión fundamental es que esto no se trata de que una cosa reemplace a la otra, sino de una sinergia completamente nueva. La parte humana es insustituible, aporta la semilla de la lógica, la intuición, la creatividad, el propósito. Y la IA también es insustituible, aporta la fuerza bruta para procesar esa lógica a una escala de miles de millones de parámetros, algo imposible para cualquier mente biológica. Y cerramos con esta reflexión. A lo largo de la historia, nuestras herramientas han definido los límites de lo que podemos pensar. Inventamos el martillo y empezamos a pensar en clavos. Inventamos el telescopio y empezamos a pensar en galaxias. Si ahora tenemos herramientas que no solo ejecutan órdenes, sino que simulan realidades, se autocorrigen y piensan con una lógica natural, la pregunta ya no es qué podemos construir. La verdadera pregunta es, ¿qué nuevos pensamientos seremos capaces de tener?